Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. En el vídeo de hoy voy a proceder a compartir el unboxing más sorpresivo e inesperado de los que he presentado hasta la fecha, porque os aseguro que no tenía intención ni propósito alguno de adquirir esta edición en Blu-ray, y menos tras todas las denuncias y críticas que realicé sobre la misma, confeccionando incluso un vídeo específico denunciando todas las mentiras y tropelías ejecutadas por SelectaVision. Os recomiendo a los que estéis interesados acudir a aquel vídeo para informaros con más detalle, pero os haré un resumen escueto y breve del tema. SelectaVision en su momento licenció Slayers y prometió que esta licencia conllevaría una remasterización en HD de la serie, lo cual podéis ver aquí anunciado en la contraportada que pone episodios en alta definición 1080p. Mucha gente nos ha preguntado sobre la calidad de imagen. La calidad de imagen es HD, 1080p, está totalmente remasterizado desde Japón. Nosotros hemos utilizado el máster que nos han enviado desde Japón, con lo cual vais a ver Slayers como nunca antes lo habéis visto. Y que además también estaría remasterizado el audio. Como veis aquí pone DTS HD. Cuestión muy llamativa porque en su momento circulaba una especie de leyenda negra que decía que los audios originales de la serie en castellano se perdieron porque a raíz de un incendio que sufrió Televisión Española, que es donde se almacenaban los audios de esta serie, ya que como habréis visto en la portada se especifica, y eso sí que es verdad, que esta serie en su momento, este anime en su momento se emitió en Televisión Española, concretamente en la 2 de Televisión Española, pues en su momento los almacenes de Televisión Española sufrieron un incendio y se especulaba que los audios originales de esta serie se perdieron en ese incendio, se quemaron. Entonces fue algo bastante llamativo, que SelectaVision prometiera remasterizar esta serie, tanto en cuestión de imagen como en cuestión de sonido. Sin embargo, al poco tiempo se descubrió que era todo mentira, que lo que hizo básicamente SelectaVision fue contactar con un fan de la serie llamado Silon, el cual poseía un blog donde estaba llevando a cabo un proyecto, entre comillas, de remasterización, donde estaba intentando mejorar la calidad de imagen de la serie, y a través de una serie de audios que extrajo de unos VHS de alguien que había grabado en su momento la serie en abierto, cuando la emitían en Televisión Española, hacer un montaje y ofrecer, entre comillas, vuelvo a insistir, una especie de versión remasterizada de la serie. Porque ya os digo por delante que no existe ningún Master HD de la serie a día de hoy en 2025. No existía en 2017, en 2025 tampoco todavía sigue existiendo. Entonces este usuario lo que hizo básicamente fue coger unos torrents coreanos donde estaba subida la serie en la, entre comillas, mejor calidad posible que existía en ese momento, o sea, del DVD, y luego lo que hizo pues fue aplicarle una serie de correctores de color, de definición, etcétera, de manera autónoma y particular. Obviamente no es un trabajo profesional. Y bueno, cuando SelectaVision descubrió este trabajo, contactó con Silon. Silon canceló el proyecto que estaba llevando a cabo en su blog y casualmente se anunció la serie. Y poco después se descubrió, en efecto, que el contenido de esta serie, la supuesta remasterización en HD realizada por Selecta, ni era una remasterización en HD, porque no existía, y que resultaban ser los episodios que estaba trabajando Silon de manera gratuita y altruista en su canal. Con lo cual, como manifesté en su momento, me negaba en rotundo a adquirir una edición por 60 euros de valor, que literalmente era una edición pirata, porque prometía una remasterización en HD que no existía, prometía una remasterización del audio que no existía, y encima se estaba lucrando a través de un proyecto que originalmente había sido altruista, como el de Silon, que Silon evidentemente aquí pues también le convino sacar tajada y aceptó el contrato que le ofrecía Selecta, pero como veis así fue todo un despropósito total y absoluto. Fue toda una campaña de mentiras y de manipulaciones y tropelías, y evidentemente lo denuncié con ahínco y me negué a adquirir esta edición. Entonces seguramente estáis pensando, vale, Serkenovi, ¿qué ha cambiado después de 8 años? ¿Por qué ahora sí la tienes? ¿Por qué ahora está en tu poder? Pues ironías del destino, acudí a un evento donde había un stand de Selecta, porque para quien no lo sepa, Selecta hasta hace unos pocos años solamente se presentaba al Salón del Cómic de Barcelona, no solía presentarse a otros stands, por ejemplo, yo que sé, por decir algo, de eventos de cómic o de manga de Alicante, de Valencia, de Madrid, etcétera, ¿no? De otras ciudades de España. Y hace unos pocos años empezó a moverse por otras ciudades de la península ibérica. Y entonces dio la casualidad de que este año acudió a un festival, a un certamen, a un evento dedicado al cómic, que me venía bien acudir, que podía acudir, estaba cercano, me venía bien a nivel geográfico y acudí. Entonces, bueno, pues viendo obviamente todo lo que ofrecía el evento, pues entre las cosas que había estaba el stand de Selecta. Y me acerqué.
Y en el stand de Selecta, obviamente, aparte de las ofertas típicas que entre comillas son exclusivas del stand, porque Selecta División suele ofrecer ofertas de, por ejemplo, periodos simbólicos, como por ejemplo el Black Friday, y luego ofertas apartes, exclusivas, diferenciadas, en los stands que efectúa en eventos de este calibre a nivel físico. Por eso ha habido ocasiones donde igual habéis leído de pasada a alguien decir, pues yo fui al Salón del Cómic de Barcelona y encontré esta serie a este precio. ¿Cómo es posible si nunca lo ofrecieron a ese precio en ninguna rebaja oficial? Pues porque son rebajas diferenciadas y apartes. Bueno, llegando al grano. La cuestión es que había en el stand una sección de liquidación donde ofrecían literalmente cualquier cosa que estuviera en esa cesta por un valor de 5 euros. Y como estáis adivinando, sí, estaba aquí la serie de Slayers por 5 euros, totalmente nueva, precintada, inmaculada y a estrenar. Como voy a demostrar ahora mismo. Como estáis viendo, está totalmente inmaculada y perfecta, en un estado absolutamente divino. Y yo, claro, quedé atónito, quedé estupefacto, porque dije, madre mía, pero si esta serie, o mejor dicho, esta edición, lleva años descatalogada y agotada, hasta el punto de que, como muchos seguramente ya sabréis, han hecho una reedición de todas las temporadas de Slayers en una especie de pack especial, pack Ultimate, o como lo llame Selecta, porque ya me pierdo con su terminología. A veces lo llama Monster Boss, a veces lo llama Special Edition, ya me pierdo con la terminología de Selecta. Pero bueno, como podéis ver, está en perfecto estado. En perfecto estado, y es el precinto original, no es un reprecintado, por lo que voy a explicar ahora. Como veis, las esquinas están perfectas. No es un reprecintado, porque en la edición original estaba esta pegatina que especificaba que la serie en España se llamó originalmente Reina y Gaudí, en efecto. Entonces, si conserva esta pegatina es que se trata del precinto original. Si fuera un reprecintado, esta pegatina se hubiera perdido. Con lo cual, como veis, edición totalmente inmaculada, perfecta y en un estado inmejorable. Y entonces, ante esta tesitura, estuve meditando y dije, y pensé, ¿me compensa adquirir esta serie? Porque yo obviamente soy consciente de todo lo dicho anteriormente, que todo lo que promociona esta edición es falso. No hay Master HD, no existe remasterización del audio, todo eso es falso, eso ya soy consciente. Es una edición pirata de tomo y lomo. Eso es innegable y no hay lugar a debate. Pero claro, pensé, 5 euros. Hipotéticamente hablando, si yo cogiera, que aún los conservo por cierto, los episodios que subió Silon a su blog, y por ejemplo dijera, pues los voy a grabar en un Blu-ray y voy a prensar ese Blu-ray y luego le hago una especie de caja externa o de Amarai ilustrado para, entre comillas, hacer mi edición custom o mi propia edición de la serie y tenerla en la estantería ahí en plan bonito. Que hay gente que a veces lo hace con algunas películas que no se han editado en España. A veces hacen el montaje, hacen una edición propia y bueno, lo tienen ahí en plan coleccionista. Es algo propio, no es legal evidentemente, pero bueno, hay gente que lo hace. Y lo medité y lo pensé. Y dije yo, claro, evidentemente me va a costar más de 5 euros. Es que 5 euros es regalado prácticamente. Y obviamente por 5 euros Selecta Visión no va a sacar beneficio alguno de mí. O sea que en ese sentido el castigo por mi parte fue efectivo. Porque, claro, aquí estaréis recompensando Selecta Visión si hubieras adquirido la serie a 60, 50, 40, 30 euros. Pero a 5 euros no sacaba ningún beneficio, evidentemente. Es más, vuelvo a insistir, estaba localizada esta edición en una cesta de liquidación. Seguramente de alguna edición que quedó suelta en el almacén, que no la acaban de vender o que la reservaban para este tipo de eventos, para tener algo de atractivo, para poder decir, oye, hay cosas que solo se pueden encontrar en nuestros stands físicos, claro, para intentar incentivar que la gente acuda. Y bueno, y evidentemente, pues ante esa tesitura dije, adelante. Obviamente, yo ya expliqué en su momento que Slayers, o Reina de Gaudí, como se conocía en España, es un anime que me encantaba, que me gustaba, y hasta el punto de que es la adaptación que más me gusta de Slayers. Porque yo he leído los mangas, es más, tengo toda la colección de mangas de Slayers publicada en España por Ibrea. Toda, absolutamente toda. Y también he leído las 2-3 primeras novelas y para mí es la mejor adaptación de todas, la del anime. Y os doy una explicación breve con dos ejemplos. Van a conllevar algún spoiler, concretamente el episodio 5 y 10, con lo cual avisan en el vídeo, por si alguien no quiere spoilearse y quiere saltarse este trozo, pero así ejemplifico por qué me gusta más el anime. En el episodio 5 de Slayers, cuando Rina es secuestrada por Zelgadis y su banda, en el anime lo que se ve es que, bueno, están meditando cómo sacarle información, si torturarla, qué hacer, vamos. Y entonces es cuando aparece Nonsa, que es este pez feo,
y dice, voy a darte un beso, y ella dice asqueada, no, no me toques tal. Entonces convierte en un momento entre comillas tenso, dramático, en uno de pura comedia. Y es que en ese sentido el anime de Slayers, a mi juicio, en mi humilde opinión, conseguía un equilibrio perfecto entre los momentos tensos, dramáticos y los de comedia. Era un equilibrio perfecto, de tal manera que la serie era muy divertida en todos los sentidos porque era intensa, emocionante, pero luego también tenía sus momentos divertidos y muy graciosos. Entonces pasaba eso, que el Nonsa le quería dar un beso y bueno, y sucedía esa situación así cómica. Y luego posteriormente, pues uno de los secuaces de Zelgadis, pues para torturarla, entre comillas, psicológicamente lo que hacía era ponerle un trapo en la boca y empezaba a decirle insultos. En plan de, jaja, no me puedes contestar, ahora te voy a insultar yo sin parar y te tienes que fastidiar de la rabia. Vale, entonces, eso era un momento cómico. ¿Qué pasa en la novela? Que es la obra original. En la novela, literalmente, y os juro que no exagero un ápice con lo que voy a decir ahora, en la novela lo que se plantean es violarla. No, no estoy en broma. Es totalmente en serio. Se plantean violar a Lina Inverse, o Rina Inverse, como se conoce en España, para obligarle a sacar información. Para extraer la información dicen, vamos a violarla. Y entonces se ponen a debatir. Y entonces el hombre lobo dice que no la quiere violar él porque es un hombre lobo y no la traen las mujeres humanas. El amigo secuaz de Zelgadis dice que no le apetece. Zelgadis no se pronuncia. Y luego aparece Nonsa y Nonsa es el único que dice abiertamente que sí, que la quiere violar. Pero luego cuando va a ponerse manos a la obra dice, bueno, ¿y cómo deposito los huevos? Claro, porque él es un pez. Entonces, como ven que él no puede violarla porque obviamente es un pez y no tiene aparato reproductor masculino humano, evidentemente, no puede introducir nada en ninguna cavidad femenina humana, entonces descartan la opción y la dejan ahí abandonada en su estancia a Rina Lina Inverse. Pero claro, fijaros lo turbio que es la novela. La novela habla directamente de que se plantean violar a Rina Lina Inverse para extraerle información. Mientras que en el anime te lo plantean como un momento cómico. Entonces, ahí hay mucha diferencia en el tono de la obra. Y luego también, hay otro ejemplo en el episodio 10, que es cuando están combatiendo contra Sabran y Voodoo, que mientras en el anime se ve a una Rina Lina Inverse más heroica, plantando cara, diciendo, pase lo que pase, voy a luchar hasta el final, te voy a vencer, voy a derrotarte, en plan heroico. En la novela directamente te plantea una Rina Inverse, una Lina Inverse, que duda sin participar y actuar, que incluso llega a pensar para sus adentros de, oye, a ver si igual me marcho de aquí y huyo y mira, que mis amiguitos se las apañen como puedan. O sea, en la novela se exhibe a una Rina Inverse más egoísta, menos heroica y más antiheroína. Mientras que en el anime se ve una Rina Inverse como un poco pícara, sinvergüenza, pero que en el fondo tiene buen corazón y cuando ve una injusticia actúa y lucha contra ella. En la novela es más antiheroína, Básicamente combate contra el mal porque no tiene otra opción, o sea, porque se ve metida en los líos y no puede evitarlo, pero no porque tenga una actuación o una determinación heroica. No, básicamente es me encuentro en medio, ¿qué remedio? Tengo que combatir, vale. Pero a diferencia del anime, no es una heroína en absoluto. En el anime sí que te ponen algún punto en plan de, vale, robo una banda de bandidos, tal, hago alguna pequeña incursión en ese sentido no ética, entre comillas, pero en el fondo es una heroína. Mientras que en la novela no. En la novela es un ser egoísta, avaricioso, más que en el anime, concretamente, porque si alguien me dirá, en el anime también lo es, mucho más en la novela. Desinteresado, que no le importa nada ni nadie, que va a su aire, y lo dicho, y cuando hay un problema, básicamente se enfrenta a él porque no le queda otro remedio, porque se ve metida en medio y envuelta en medio, si no, pasa. Ya os digo que en la batalla contra Sabran y Voodoo en la novela, literalmente medita y reflexiona, incluso huir, decir, me pongo a salvo y mira, si estos mueren, que mueran. Ya está. Entonces, son cambios que en el anime, a mi modo de ver, hacen primero que sea más ligero en la visualización, porque tiene momentos de tensión que se combinan con otros de comedia, y puedes empatizar más con el personaje Rina Inverse. Yo que venía de ver el anime y leer los mangas, cuando me puse con las novelas, que por cierto no están traducidas oficialmente en castellano, las tuve que leer en inglés, me decepcionó muchísimo. Muchísimo porque, claro, estaba acostumbrado a una visión específica de Rina Inverse que en la novela no existe. Y es la obra original. Pero por eso digo, es de esos casos donde la adaptación, a mi juicio, es superior al material original. Lo mismo digo yo, por ejemplo, de Yu Hakusho. Me pasa lo mismo. De Yu Hakusho he leído el manga, he visto el anime y me gusta muchísimo más el anime. Muchísimo más. Todos los cambios que hace el anime, a mi modo, mejoran muchísimo el manga. 1000 veces. Mismamente, la última saga de
del manga, que es la del torneo del mundo de la magia. En el manga la despachan en 2 capítulos, o sea, no se ve ni un combate, o sea, literal, no exagero un ápice, va a empezar el torneo y a la página siguiente, ¡pum!, ya acabó. Ya está, no hubo más, porque en esa época de la publicación Togashi ya estaba cansado, no quería seguir trabajando, quería finalizar apresuradamente Yu Yu Hakusho y bueno, quedó mal, quedó un cierre un poco mal. Que puedo entender un poco las motivaciones porque se dice que en aquella época estaba muy explotado, porque Yu Yu Hakusho junto con Dragon Ball era de las licencias y publicaciones más exitosas de la editorial, pero claro, el problema es que le dio un cierre bastante insatisfactorio y muy apresurado. Mientras que el anime sí que se esfuerzan y te exhiben varios combates, te muestran varios combates muy interesantes, algunos bastante a gran escala, como el de Mokuro y Hiei, que es un combate muy gordo. Entonces lo dicho, este es de esos casos donde la adaptación del anime me gusta más que la obra original y sus derivados. Como anécdota tengo que decir que cuando estaba meditando adquirir esta edición, en el stand de Selecta, la persona que estaba presente me dijo, oye, que sepas que tienes una edición en DVD que recopila las 5 temporadas, Slayers NES, Slayers Try, Slayers Revolution y Slayers Evolution R, por solo 35 euros. Te lo digo por si te compensa más. Vale, pues aquí hay 2 cuestiones por las cuales no me interesa las otras 2 temporadas, entre comillas, y solo me interesa, entre comillas, el material clásico. Y digo entre comillas porque para algunas personas igual resulta raro hablar de material clásico cuando hablamos de una serie de finales de los 90, pero claro, amigos, estamos en 2025. Han pasado muchos años, ya se está convirtiendo en un material clásico, irónicamente, pero bueno, en fin. La cuestión es que a mí las otras 2 temporadas no me interesan en absoluto, no me atrajeron nunca, y tengo un motivo muy sencillo. Y es que yo esas 2 temporadas se las conozco, porque vuelvo a insistir, yo tengo los mangas. Aquí están. Revolution y Evolution R. Tengo todos los mangas de Slayers, y evidentemente entre ellos tengo estos 2. Con lo cual yo ya he leído la trama de Revolution y Evolution R y no me gustó nada. Y os lo digo con todo el corazón y con toda la sinceridad del mundo, porque evidentemente he comprado los mangas, pagué por ellos. El que sepa un poco cómo funciona el tema del merchandising de Slayers en España sabrá que es muy complicado, ultra complicado conseguir todo el material de Slayers. Fue una odisea. Literalmente, y no exagero un ápice, una de las mayores odiseas de mi vida en términos de coleccionismo. Me costó sudor, sangre y lágrimas, aunque parezca muy exagerada la expresión, encontrar todos los mangas de Slayers, y yo creo que a día de hoy es imposible, a no ser que acudas a la segunda mano, pero ya en tienda es literalmente imposible. Pues lo dicho, yo en su momento, como había adquirido todas las colecciones de mangas existentes de Slayers, en su momento ya había leído Revolution y Evolution R, que por si acaso alguien piensa, oye, igual es falso. No. No vaya a ser que alguien piense, es un custom, es falso. No, aquí lo veis. Como digo, ediciones de Ivrea. Aquí está. O sea, totalmente legal, o sea, no me lo estoy inventando. Lo estáis viendo ahí. Bien. Pues lo dicho, yo como en su momento ya me había leído Revolution y Evolution R, e insisto, no me habían gustado nada, que se va a hacer, lo siento, pero me parece que tienen un nivel bastante bajo en comparación con las, entre comillas, temporadas clásicas, pero que muy bajo, o sea, a mí me sorprendió muy negativamente y me decepcionó, porque esperaba pues un nivel más o menos acorde, similar a las primeras temporadas, y que va, en absoluto, son mucho peores. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar hay otro factor que también es relevante, y es que las ediciones que sacó Selectavision de Revolution y Evolution R no contaban originalmente con ninguna de las voces participantes ni ninguno de los actores y actrices originales del anime de Slayers. Hasta tal punto que generó tanta polémica, y no exagero, tanta polémica, que a última hora Selectavision contrató deprisa y corriendo a Marta Sainz, la voz de Rina Inverse, de Lina Inverse en España, y cuando sacó la correspondiente edición tanto en DVD como en Blu-ray de Revolution y Evolution R, puso una notificación en la contraportada que indicaba adjuntada pista de audio para fans con Marta Sainz. Hasta ese punto llegaba la cutrería de Selectavision. Y no solo quedó ahí, es que incluso Selectavision llegó a afirmar que no contrató el elenco entero de voces porque no estaban disponibles, porque no podían. Y en su momento, para rizar el rizo, Juan Logar,
el actor de doblaje que dio vida, interpretó a Gaudi, o Gouri, como se dice en japonés original, llegó a escribir un tuit respondiendo a Selectavision, básicamente diciéndoles que era mentira, que con él no había contactado nadie y que si lo hubieran contactado, lo hubiera sin ningún problema y con mucho gusto participado en el doblaje de esas 2 temporadas extras. Con lo cual, Selecta quedó total y absolutamente en evidencia, más aún de lo que ya había quedado con todo lo que explica al principio de lo que sucedió con la edición de esta serie, entre comillas, en HD. Con lo cual, por ese motivo, no me interesaban Revolution y Evolution R. Y yo soy de la teoría de que no quiero tener en mi estantería algo que no me guste. Entonces, comprar una edición con todas las temporadas para luego tener ahí 2 temporadas que no voy a utilizar, pues paso. Y por último, cabe mencionar que, como se verá aquí en la contraportada, esta edición posee un libreto de 50 páginas. Que es verdad que el libreto no es oficial, no es un material oficial, concretamente es un libreto que, como expliqué en su momento, está confeccionado por este fan llamado Silon. No es un material original, pero evidentemente es un libreto que tiene unas ilustraciones bonitas y que, bueno, contiene información que no tiene por qué ser falsa, que puede ser interesante. Insisto, no es un material original, pero no tiene por qué estar mal. Entonces, bueno, pues es un extra que obviamente contiene esta edición y que luego se perdió en la reedición posterior de todas las temporadas. Con lo cual, bueno, pues por ese motivo acabé adquiriendo esta edición. Yo en su momento ya hice el boicot, no la adquirí al precio oficial, ni a 50, ni a 40, ni a 30, ni rebajada. La he adquirido literalmente a 5 porque, vamos, es un precio de derribo. Selecta no tiene ganancia en alguna con esta venta, evidentemente. Y entre comillas podría decirse que hasta es una recompensa del destino, en el sentido de que yo me mantuve muy firme en el tiempo. Recuerdo que esta serie se editó en 2017, lo pone aquí, no me lo estoy inventando, 2017. Han transcurrido 8 años y a pesar de que me encantaba la serie, jamás, nunca la adquirí. Porque siempre me mantuve firme y con tensión y dije, no pienso recompensar esta política. Ahora bien, vuelvo a insistir, por 5 euros es que, a ver, Selecta no obtiene ganancia alguna, es un precio de derribo, y vuelvo a insistir, es como que el destino, entre comillas, por decirlo de alguna manera, me recompensó y dijo, mira, gracias a tu perseverancia, a tu tesón y a tu firmeza, te voy a proporcionar en un futuro la opción de conseguir la serie a precio regalado. A precio regalado y por un valor muy inferior al que te costaría a ti manufacturar los episodios de Silon en sus correspondientes Blu-rays. Con lo cual, al final, pues por esos motivos dije, pues la adquiero, la compro. Pero no solo es que comprara Slayers, es que también voy a tener Slayers NES en el mismo estado inmaculado y perfecto, nuevo, precintado y a estrenar, y por 5 euros. No la puedo mostrar todavía porque aún no la tengo en mi poder, pero la tendré. O sea que en ese sentido, jugada total y absolutamente redonda. Y bueno, y después de todas estas explicaciones, aunque ya sé que existen algunos vídeos de unboxing sobre esta edición en Blu-ray, yo voy a hacer el mío propio, os lo voy a mostrar con todo lujo de detalles para que veáis cómo es. Y bueno, y que sepáis el estado de esta edición, que sepáis lo que ofrece, sus taras, sus problemas, y en función a ello, si algún día, por algún casual, alguien se encuentra con ella a precio de derribo y regalado, como es mi caso, pues que tenga toda la información en su mano y decida cómo actuar. Para conservar la etiqueta que dice Reina de Gaudi, lo que voy a hacer es un corte en el vídeo, para poder... espera, ¿es aquí? No, aquí, perdón. Para poder con el cúter quitar solamente este trozo del precinto y para no demorar mucho la visualización, lo que voy a hacer es hacerlo fuera de cámara y cuando le quite este trozo del precinto, ya os muestro con detalle todo lo que contiene la edición. Nos vemos en un momento. Ya estoy de regreso y he realizado, como he comentado, ese corte milimétrico y preciso para solamente retirar el precinto de esta zona donde se extrae la bandeja que contiene los discos y conservar el resto del precinto de la edición para así no perder esta etiqueta que, como digo, solamente tienen las ediciones originales de Slayers. Bien, ahora que he realizado ese corte, voy a extraer la bandeja. Vale. Lo primero de todo, vamos a ver si hay alguna ilustración interna. Me imagino que no, evidentemente. No, es una caja vacía. No hay nada por dentro, evidentemente, lo suponía. Pero bueno.
nunca está de más comprobarlo. Y luego aquí tenemos la primera ilustración, nada más extraer la bandeja, el contenedor donde están las bandejas de los discos, el Digipack, es como se llama concretamente este tipo de ediciones en Digipack. Ahí vemos esa primera ilustración con Gaudí, Rina y Rezo, el monje Rezo. Bien, si le damos la vuelta, vemos esta otra de Rina y Gaudí comiendo, que los que hayáis visto el anime sabréis que tienen un apetito voraz e insaciable y muchas veces compiten por comida. Y mirad, aquí está Nonsa, precisamente. Nonsa, del cual hablé en su momento en esos pequeños spoilers que hice. Ahí está. Y bueno, luego aquí lo que ya vimos, aquí nada. Y si abrimos, tenemos estas otras dos ilustraciones. Está aquí Gaudí, Rina, Amelia o Ameria. No recuerdo exactamente cómo pronunciaban en castellano el nombre. No me acuerdo si lo pronunciaban con R o con L. Me parece que con L. No, con R. Me parece que era con R. Porque es como lo de Rina, que en castellano es Rina, en realidad es Lina. Me parece que era Ameria en castellano. Amelia, si no recuerdo mal, es en japonés. Y luego, pues aquí está Celgadis. Y ahí tenéis esas otras dos ilustraciones. Y aquí el lema de Victoria y Justicia, que los que hayáis visto el anime o conozcáis un poco la historia, sabréis que Ameria / Amelia es una entusiasta de la justicia y está constantemente recordándolo. En nombre de la justicia yo te eliminaré, bla, bla, bla. Esos típicos discursos que daba. Muy entusiastas. Bien. Y luego, si abrimos este lateral, lo primero que vemos es esta otra ilustración, aquí pequeña, que es la misma que esta de la contraportada. Es la misma ilustración, como estáis comprobando. Bien. Y si abrimos este otro lateral, pues tenemos aquí el primer disco, episodios 1 y 9. El segundo disco, episodios 10 y 18. Y luego el tercer disco ya lo visteis antes, que está aquí, que es episodios 19 y 26. Y luego tenemos el famoso libreto del que hablaba antes, el que no es un material original y oficial y que confeccionó por su cuenta Silon. Aquí está, mira, el nombre de Slayers cuando retiramos el libreto. Bien. Y ahora vamos a ver el libreto. Aquí vemos el libreto. A ver que lo más o menos lo centre. La portada del libreto. Ahí está. La contraportada del libreto. Ahí está. Si os fijáis, es un libreto sencillo, o sea, en grapa. No es tapadura, evidentemente, por si alguien lo pensaba. Es un libreto sencillo, en grapa. No sé si se verá por aquí. Sí, ahí están, las dos grapas, se ven perfectamente. Bien. Y aquí tenemos Selectavision presenta Slayers, insisto, conocido como Reina Gaudí en España. Y estoy mirando a ver si aparece Silon por aquí. Aquí, fijaros. Remasterización del audio de la versión española. Javier Gómez Díaz. Silon Creative Studios. Porque sí, en esta historia tan truculenta y peculiar de la falsa remasterización de Slayers en su edición en Blu-ray, cuando se anunció el proyecto, cuando Selecta dijo he licenciado Slayers, la voy a sacar en Blu-ray, casualmente, justo después de ese anuncio, Silon creó su propia empresa, Silon Creative Studios. Me imagino que por cuestiones legales, para poder justificar que él participó en la supuesta remasterización de la serie, pues tuvo que crearse una empresa exprofeso para esa cuestión. Entonces, es otra anécdota muy curiosa. Creó una empresa solo para eso. Es más, una empresa que no tiene ninguna actividad a día de hoy. Solamente se creó para eso. Punto. Y si os fijáis, aquí lo pone bien claro. Texto y diseño del libreto, Javier Gómez Díaz, Silon Creative Studios. Nuevamente, insisto, este libreto no es un material original y oficial de Enoki Films, pero lo confeccionó él. Y aquí tenemos los contenidos. Introducción, historia, personajes, episodios, diseños, referencias del color,
de color, perdón, ilustraciones del DVD de Japón, curiosidades y stuff. Sí que es cierto que después de esta edición en Blu-ray de Selecta, un año o dos después, sacó la suya Japón, Enoki Films, si no recuerdo mal, es la editora, pero tampoco estaba remasterizado. Porque lo digo porque igual alguno piensa, mira, por fin se remasterizó. No, tampoco. Los japoneses tampoco lo remasterizaron. Es más, ellos hicieron un rescalado de la edición previa en DVD. O sea que en este sentido esta serie está maldita en el término del HD. Bien. Y aquí tenemos introducción, cómo empezó todo. No lo voy a leer todo, evidentemente, porque si no nos eternizamos. Pero bueno, voy a mostrar un poco por encima el libreto para que veáis cómo es, evidentemente. Aquí está la historia del universo de Slayers, para que nos entendamos. Ahí. Lo dejo pausado unos segundos por si alguien quiere luego verlo con detalle, porque en principio la cámara tiene suficiente resolución para que se capte bien. A ver, Ahí está. Si os fijáis, con fotogramas, obviamente extraídos directamente de esta versión realizada por Silon, evidentemente. No son fotogramas de, entre comillas, originales, son los que extrajo él de su propia edición. Y luego, bueno, tenemos aquí la lista de personajes. Lina Inverse, que es el nombre original, evidentemente. Gouri, como decía antes. Yo, la verdad es que en ese sentido admito que sigo prefiriendo los nombres en castellano. Que no son los originales, no son los correctos. Pero oye, si os fijáis, aquí por ejemplo, esto se supone que es ¿cómo se dice? La transcripción literal del japonés. Ahí pone Rina Invasul. Me imagino que ahí vino el error. Como suena Rina, y es verdad que entre el japonés y el castellano muchas veces hay confusión entre la R y la L. Era un error muy típico en su día. Pues de ahí vino lo de Rina. Yo admito que me gusta más como suena Rina Inverse que Lina Inverse. Ya no os digo lo de Gouri. Gouri suena fatal. Gouri Gabriel. Casi prefiero Gaudi, la verdad. A ver ahí. Zelgadis. Ameria. Si en japonés es Ameria, entonces en castellano seguro que la llamaron Amelia. Por lo dicho, por esa confusión entre la R y la L en castellano. Entre el castellano y el japonés. El monje de Rezo. El clon de Rezo. Bueno, se me olvidó decir que obviamente quien no haya visto la serie que no visualice este trozo que estoy dedicando al libreto, porque obviamente va a haber spoilers. Zanglus, Silphil estaba antes. Filionel, que es el padre de Amelia. Elysiel, que es la que lleva el proyecto a cabo de clonar a Rezo. Y luego, bueno, aquí una serie de ilustraciones que supuestamente provienen de la edición en DVD. Y luego, bueno, los típicos resúmenes de los episodios, sinopsis, que vamos, que esto lo podéis encontrar en cualquier parte de internet a día de hoy. Esto no tiene nada de novedoso ni meritorio. Esto lo dicho, lo podéis ver en cualquier sitio de internet. Esto no tiene ningún mérito. La verdad es que leyendo aquí los nombres de los episodios me estoy acordando de un montón de episodios muy graciosos. Y bueno, aquí están una serie de diseños de los personajes. Muy interesante, la verdad, esta parte está muy bien. Ahí cómo se diseñaron los personajes para su adaptación en anime. Muy interesante, sí señor. Mirad, fijar cómo tenían en cuenta hasta la altura. Esto es muy llamativo, mirar. Aquí, perdón, que se distorsiona. Así. Fijar cómo tenían en cuenta la altura de, oye, pues Rina tiene que medir tanto, Gaudi tiene que ser el más alto, entonces tiene que llegar hasta aquí, entonces el Rezo lo tengo que dibujar más bajo. Muy interesante, sí señor. Son detalles que muchas veces pasan desapercibidos o no los tenemos en cuenta, pero está muy bien, está muy bien. Más ilustraciones. Aquí. O diseños, mejor dicho. Diseños a la hora de hacer el anime. La cantidad de detalles. Porque estas cosas es verdad que no se suelen valorar. O sea, uno ve un anime, una obra audiovisual y no suele pararse a ponderar y analizar, oye, todo el trabajo que hay detrás. Que esto no es decir, me pongo y pumba. Y lo hago en un momento. Esto lleva mucho trabajo detrás. Muchos ilustradores, muchos análisis. No es ninguna broma. Aquí tenemos a Zelgadis, los diseños de Zelgadis.
el viejo ese que aparece ahí, o bueno, anciano, por si alguien se ofende con el término viejo, si no recuerdo mal, aparece en el primer episodio. Y ese dragón en el primer episodio, que es cuando Rina Inverse, en la versión castellana, dice el ataque droga de esclavos, que es una mala traducción de drag slave, pero solamente ocurre en ese episodio. A partir de entonces ya lo llaman matadragones, pero es una anécdota muy curiosa del doblaje en castellano. Que en ese primer encuentro con ese dragón, el primer episodio, literalmente Rina, al hacer el hechizo, dice droga de esclavos. Que por cierto, una cuestión que me fastidia respecto a otras adaptaciones, como el manga, es que cambian los nombres de los hechizos. Que vale, que igual es el nombre original fielmente traducido del japonés, pero claro, yo me acostumbré a cosas como Lanza del Mekia, por decir algo, y de repente me cambian el nombre en el manga y me pierdo. Es más, al principio me costó mucho leer los mangas porque me perdía, porque decía, ¿este hechizo cuál es? ¿Y este otro cuál es? No lo acababa de entender. Y lo que ya me fastidia mucho, eso lo admito, es el conjuro del matadragones. Que el conjuro del matadragones en la traducción del anime tiene ritmo, suena bien, me encanta, está muy bien hecho. Más negro que la oscuridad, más rojo que la sangre, o sea, está muy bien el conjuro. Y obviamente en la traducción en el manga, no. Lo ponen de manera más literal. Vuelvo a insistir, será la traducción correcta, pero claro, al traducirlo de manera tan literal, pierde la epicidad, pierde el ritmo, lo pierde todo. Lo pierde todo. No rima, lo pierde todo. Vale. Aquí está una de las últimas ilustraciones de la edición previa en DVD japonesa. Porque en España no... Si no recuerdo mal, en España nunca se llegó a comercializar en DVD esta serie. En VHS sí, pero en DVD nunca. Hasta que la licencia Selecta, quiero decir. O sea, antes de que Selecta licenciara Slayers, la única edición que existía, que yo sepa, era en VHS, y me parece que ni siquiera entera. Ahí vemos curiosidades, pues bueno, parodias... Que esto, evidentemente, insisto, no es un material oficial. Esto es algo que él en su momento investigaría por su cuenta o descubriría y lo compartió, pero no es oficial, evidentemente. Aquí, un breve extracto de la emisión de Slayers en España, que si no recuerdo mal, y me parece que lo menciono en el vídeo donde critico la edición de Selectavision, este apartado, la emisión de Slayers en España, está copiada literalmente de una web que habla sobre la emisión de Slayers en España. Si no recuerdo mal, está literalmente copiado. O sea, en fin, una chapucilla más. Y bueno, los openings y endings inéditos en nuestro país, porque quien no lo sepa, en España cuando se emitió Slayers, o bueno, Rina y Gaudi, como se llamaba en su momento, solamente se emitió como opening el de Slayers NES. O sea, el opening de Slayers NES lo veías en Slayers NES y en Slayers Try. Esa es la anécdota. Y evidentemente nos perdimos todos los openings que existían. Y endings, si no recuerdo mal, solo ponían uno en España, solo hubo uno, que era este ending donde aparecía los rostros de perfil de todos los personajes mientras salían los créditos, y en realidad hay como 3 o 4 endings más. Aquí un breve extracto donde ponen las diferencias entre la versión española y japonesa, evidentemente, pues lo que decía antes, lo de Rina Inverse, que es Lina Inverse, lo de Gaudi, que en verdad es Gauri, lo de droga de esclavos, que lo acabo de decir antes, comentar antes, sí, que en el primer episodio era droga de esclavos, porque es drag slave, y lo tradujeron mal. Y luego sí que lo tradujeron como matadragones. Que si no es de los hechizos más épicos de la historia del anime, no sé cuál será. Y luego, por último, ficha artística, que esto, pues tampoco, esto es fácil de obtener, pues decir quiénes doblaron el anime en castellano. Muy pocos, muy pocos. Porque es de esos casos muy llamativos, para quien no lo sepa, donde literalmente entre 5 o 6 actores y actrices doblaron la serie entera. O sea, tal cual. Es más, os voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Que alguno me dirá, ¿en japonés también? Es verdad. El problema es que, claro, en castellano, a algunos de esos actores les costaba cambiar el registro de voz y se notaba que tú decías, pero si este es Gaudi poniendo voz a otro tío o otro personaje. Se notaba. Pero bueno, cosas que pasan. La ficha técnica de Slayers cuando se emitió y ya está. Y eso es el libreto. Y esto es la edición de Slayers en Blu-ray. Ahí tenéis los discos
Los dejo ahí de fondo mientras concluyo este vídeo. Espero que este unboxing y este vídeo os haya parecido interesante. Ya os digo que para mí soy el primero que estoy totalmente sorprendido, porque no me planteé en ningún momento, lo digo de verdad, de corazón, adquirir esta serie, pero claro, se presentó esta oportunidad, lo que ya expliqué, por 5 euros es prácticamente regalado, y me iba a costar más dinero a mí grabar en Blu-ray los episodios de Cylon y prensarlos en su correspondiente de Blu-ray. Yo en su momento ya hice el boicot, lo he demostrado, o sea, he estado 8 años literalmente sin adquirir ningún producto de Selectavision relacionado con Slayers, o sea que en ese sentido no hay duda alguna, y por 5 euros no les estoy dando ganancia ni recompensa alguna. Por tanto, jugada redonda, tengo la serie, no en las mejores condiciones porque, también hay que decirlo, no existe en HD. El problema es que Selectavision mintió y dijo que no era remasterización en HD y no es verdad, pero también os digo que como no existe remasterización en HD, puede, con matices, pero puede que entre comillas esta sea la mejor manera de visualizar Slayers. Puede, y lo digo con matices porque aquí cada uno tendrá su propia opinión y criterio. Pero mismamente si acudís a foros ingleses, donde debaten sobre el tema, mismamente en Reddit, si acudís a Reddit y miráis los debates sobre Slayers en Blu-ray, en HD, en HD falso, pero bueno, para que me entendáis, en HD, hay unos cuantos usuarios diciendo que prefieren la edición española, la edición de Selectavision, a la edición estadounidense o japonesa. Que aunque no es un material HD original, que casi lo prefieren. Entonces vuelvo a insistir que esto es un tema de debate aparte, muy particular, pero, insisto, entre comillas, puede que sea, entre comillas, con muchos matices, vuelvo a insistir, la mejor manera de verla. Es más, yo en su momento, cuando seguía el blog de Cylon, me gustaba mucho su proyecto, porque aunque no era una remasterización en HD, y yo ya lo sabía, entre comillas, lo veía mejor de lo que estaba acostumbrado, porque claro, los materiales y contenidos que existían de Slayers en internet en castellano tenían una calidad nefasta. Seguramente muchos se acuerden del famoso aporte de AstroTeam, una web que me parece que ya no existe, que fue la primera que subió Slayers al completo en castellano, y la calidad de imagen era horripilante. Entonces, claro, yo venía de verlo así, aparte de la emisión en televisión, claro, aparte de su correspondiente emisión cuando años después la volví a visualizar, y claro, pasas de eso a lo que estaba haciendo Cylon y claro, parecía que el salto de calidad era muy grande. Entonces, vuelvo a insistir, quizá es la, entre comillas, mejor manera de verlo, sin ser la más óptima. Entonces, bueno, de esta manera, pues lo dicho, me veo recompensado por mi paciencia, por mi perseverancia, y bueno, pues aunque no es un material genuinamente HD, pues bueno, a día de hoy, vuelvo a insistir, seguramente sea, entre comillas, la mejor manera de visualizar esta serie. Pues lo dicho, muchas gracias a todos por visualizar este vídeo, espero que os haya parecido interesante, sé que me he extendido mucho, pero quería comentar muchísimas cosas. Y nada, espero seguir aportando más unboxings de este estilo y compartir en un futuro el de Slayers Nest. Un saludo a todos y hasta la próxima.